es importantísimo que la gente sepa de que hay un Dios que toca, ¿okay? Y para eso, cada vez que Dios haga algo contigo, vienes y me lo dices: pastor, ¿sabe que me pasó esto? Porque yo no me entero hasta que tú me lo dices. Cuéntanos lo que me estabas contando de la amiga y lo que te pasó el día viernes. ¿Qué pasó? Porque vi que estabas ahí tocadota como nunca antes. ¿Fue una experiencia nueva? Sí. ¿Qué pasó? ¿Está prendido? Sí. Sí, fíjate. Ahora sí está prendido, ¿viste? Gracias, Ramses. Sí. Bueno, yo tengo aproximadamente 1 año y medio de venir a la iglesia. Yo vengo de un background católico toda mi vida. Nací en México, en la Ciudad de México, y pues es todo lo que conocía en catolicismo. Entonces, cuando yo vengo a Canadá, pues ya me habían invitado a varias iglesias cristianas y para mí era algo completamente desconocido, entonces decía, no, gracias. Mi testimonio siempre ha sido que Dios fue el que me buscó y para eso utilizó a Patti. Yo antes de eso a nadie le aceptaba una invitación, pero Patti fue, a través de ella, de su conocimiento, ella fue la que a mí me movió. Entonces ella me invitó y la primera vez que yo vine, el pastor Roger Miller estuvo aquí. Y yo de verdad de corazón les digo que si él no hubiese estado aquí. Es a good thing. Se llama gozo. También se lo pone la vida. Gloria a Dios. Esa noche el Señor a mí me liberó. Y esta es la primera vez que públicamente les comparto que en esa noche el pastor Miller habló de suicidio. Y personalmente yo a nadie le había contado que yo estaba en una etapa en la que para mí mi salida era un suicidio. Nadie lo sabía. Entonces cuando yo vine aquí y el pastor Miller, él dio liberación y yo recibí esa liberación. Para mí todo era pensar como tienen que decir algo muy específico para convencerme que es Dios, porque yo no sabía, no conocía a Dios como lo conozco. Entonces esa noche yo recibí liberación y creo que por eso fue que yo pude continuar en este camino, porque anterior a eso ya había asistido a una iglesia, pero nada me parecía real. Había una incredulidad en mí muy fuerte. Entonces yo continué a pesar de las dudas, a pesar de que no entendía qué le pasaba a mis hermanos. Aquí los domingos yo seguía viniendo, yo le pedía a Dios, pues solo para mí, ¿verdad? Porque no le voy a decir al pastor, pero yo le decía a Dios así de, por favor, sé tú el que me revela, porque los pastores hoy sé el trabajo que tienen, pero en ese momento yo sabía que ellos son humanos como nosotros y que también pueden equivocarse. Entonces yo siempre le pedí a Dios esa confirmación y Él me tocaba de muchas formas, pero pienso que al nivel para el que yo estaba preparada. Entonces pues continué, por momentos me alejé, pero siempre volví. Y al principio cuando empecé a venir hubo ayuno, llamaron al ayuno, yo lo intenté, no pude, después hubo otro ayuno, lo volví a intentar, tampoco pude, y vivía como con ese peso de decir, porque es que no puedo ayunar si todos lo hacen, ¿no? Y entonces continué, y hasta esta vez volvieron a llamar al ayuno, pero ya Dios va acomodando el camino. Cuando el pastor Derek vino, él nos dio toda una prédica del ayuno. Otra vez fue como volver a recordar, ¿no? Desde el principio qué es el ayuno, por qué necesitas hacerlo. Y casualmente al siguiente domingo la pastora volvió y nos llamó al ayuno. Entonces en la parte trasera de mi cabeza decía, no me voy a comprometer porque siento que no lo voy a lograr, porque ya había fallado 2 veces. Entonces otra cosa que dijo el pastor fue, ustedes vayan con la expectativa de que pueden,
y eso a mí se me quedó mucho. Entonces hice el ayuno y, a diferencia de muchos testimonios que yo escuché, para mí fue sencillo. No me costó el trabajo que yo pensé que me iba a costar. Mi esposo se estaba sorprendido y me decía, ay, estoy muy orgulloso de ti. Yo decía, apenas van 3 días, espera, y a la semana otra vez, y apenas una semana, y falta mucho. Y entonces, un día anterior, un sábado, él me dice, salgamos, vamos a cenar. Y yo digo, no, mañana se acaba el ayuno, mañana salimos. Y bueno, llegó ese día que entregamos el ayuno y ese día por primera vez yo caí. El Señor me tocó de una manera diferente y yo caí y fue algo nuevo y me sentí en paz y me sentía bien. Entonces yo decía, bueno, qué bonito, y ya, sentí como que llegué a otro nivel. Al siguiente domingo lo mismo, tuve otra experiencia, pero todas eran diferentes. Entonces, desde que anunciaron la vigilia por WhatsApp, yo dije, yo voy a ir a esa vigilia. Le dije a mi esposo, yo quiero ir a la vigilia. Y me dijo, sí, está bien, ve. Él le dijo, ve, pero tú. Entonces yo estaba determinada a venir a la vigilia y estaba determinada a quedarme hasta el final de la vigilia. Pero había algo en mí que me causaba ese deseo de quedarme. Yo tenía que trabajar el sábado a las 9 de la mañana y afortunadamente no me tocó ir hasta Starbucks, me quedé aquí. Entonces eso me ayudaba como a decir, ok, puedo desvelarme un poquito, no va a ser tan duro el día. Entonces Pati y Chichita me recogieron para venir a la vigilia y ellas tenían que irse más temprano. Desde un principio el Señor me tocó, caí, yo sentía como que, bueno, wow, ya va a terminar, ya todo. Entonces Pati me dijo, vámonos, yo me voy a ir. Y le dije, sabes, yo me quedo. Pero en mí decía, quédate. Yo ya estaba determinada a quedarme, entonces venía preparada con dinero para ir en un taxi. O sea, para mí eso no era algo que me detenía, a diferencia de otras veces. No, cómo me voy a regresar en la madrugada, no, 1000 cosas. Pero esta vez yo dije, no, voy a estar ahí, no me voy a quedar hasta el final. ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Pues una vez más, el Señor me mostró que había muchas cosas en las que yo necesito entregarle. Y había muchas cosas ocultas que vienen desde mi niñez. Y nuevamente, pues bueno, volvimos, nos sentamos. La pastora comenzó a orar. Y de repente ella se acercó a mí, comenzó a orar por mí. Y yo solo recuerdo que cuando ella comenzó a orar, yo solo sentía que algo dentro de mí como que se aferraba a mí. Pero yo tenía paz. Yo sí estaba consciente de que mi cuerpo estaba haciendo cosas raras, muy raras, pero no tenía miedo, solo sentía paz y en mi espíritu yo sabía que era Dios el que me estaba liberando. Y bueno, ese día, esa noche, llegué a casa. Mi esposo está ahorita muy enfermo con el flu, entonces es como otra persona. Llegué, pero yo llegué, sentía mucha presión en la cabeza, como náusea. Entonces me acosté y sentía mucho escalofrío. Entonces, como él estaba con fiebre, le dije, con permiso, gracias, que él me abrazó y entonces, ya ese calor así como que me dio, otra vez me llevó a un estado de relajación, y en ese momento empecé a sentir así que no podía contenerme y tuve que correr al baño a vomitar. Pero no fue un vómito de comida, de nada, sino era una baba que yo he visto a mucha gente le ha pasado y es idéntico a lo que yo he visto, y no puede ser que de tantos organismos diferentes todos arrojemos algo tan similar en una experiencia, en este setting espiritual, ¿verdad? Entonces ya eso me ayudó como a sacar toda esa presión que tenía. Me fui a dormir.
le oraba a Dios así de, por favor, despiértame a tiempo porque siento que no voy a poder. Entonces me desperté muy temprano, todo, pienso que yo tenía esa determinación de venir y entonces todo el camino fue preparado para que funcionara de acuerdo a mi necesidad. Dios no iba a permitir que yo viniera y estuviera aquí tan tarde y al día siguiente no poder servir en mi trabajo y en lo que yo tenía que hacer. Entonces, al día siguiente, lo primero que me despierto y veo es un mensaje de la mamá de mi amiga Mariel. Ella ha venido aquí y entonces me dice, necesito que me cortes el cabello. Yo tenía un día lleno, en teoría yo no podía verla ahí, pero ella me dice, necesito verte temprano. Entonces le digo, hay un hueco en el que la señora necesita sentarse 45 minutos, puedes venir. Y ella llegó y me dice, ¿cómo estás? Te ves muy bien. Dice, porque me tomó. Se tomó foto. Y me miró y no me soltaba y me dice, ¿qué tienes? Te ves muy en paz. Ella me conoce desde que yo tengo 18 años, entonces ella me ha visto en muchas etapas de mi vida y me ha visto durante mis tormentas, ¿verdad? Entonces me dice, te ves muy en paz, ¿qué pasa? Pero yo tenía solo un tiempo mínimo para hacerle su servicio porque yo tenía que volver a la otra clienta. Entonces yo le dije, pues la senté y empezamos a platicar y de la nada me empezó a contar muchos problemas. Entonces yo lo único que le puedo decir es que en estas tormentas el único que te da paz es Dios. Y yo te puedo dar mi perspectiva desde lo que yo he vivido, pero te puedo asegurar que no te va a servir como lo que Dios te da. Y entonces ella me dice, yo le platiqué, ¿no?, que vine a la vigilia, que habíamos orado. Entonces, como su hija ya había venido a una vigilia, pues también tenía ella ese testimonio de ver a su hija que de alguna manera le sirvió, le ayudó en muchos aspectos, aunque solo vino una vez a la vigilia y nos fuimos temprano y la otra vez vino al servicio. Entonces realmente no tuvo como el tiempo para conocer al Señor de esta manera, pero algo se le quedó. Entonces ella me dijo, ¿no?, que ahorita pues están en una situación muy difícil y que ella sí necesita de alguien, pues, del Señor. Entonces ella me dijo, pues, como no me dejes, ¿no? O sea, yo le invité, me dijo, sí quiero, pero el punto de todo esto es simplemente compartirles que a pesar de que yo ya llevaba tiempo de venir a la iglesia, al recibir liberación hubo algo que a mí me permitió ayudar a hablar más, con más confianza, porque ya lo viví personalmente. Entonces, solo una persona que ha estado oprimida tanto tiempo sabe lo que se siente estar en libertad. Gracias. Un aplauso al Señor. Gracias, Rosy, por tu valentía. Eso es buenísimo. Dios te bendiga, Rosy. Gracias. Wow. Ahora entiendes por qué necesitamos seguir haciendo esto. Y Rosy ha sido una de las últimas. Yo la vi extremadamente tocada. Dije, wow. Es como que fue que Dios empezó y Rosy empezó a temblar un poquito ya de hace un tiempo, ¿no? Te tocó el Señor y de pronto sí. Pero yo estaba segurísimo que ya estaba recibiendo liberación. Por eso en la mañana te pregunté cómo te sientes, porque sabía dos cosas podían suceder: que siguiera en tu casa, que es lo que estuvo, porque así es la liberación, no solamente en la iglesia, continúa en el hogar a veces. Dios siempre está en control. Y sí, tenías la paz. En la mañana yo te observé y dije, ¿cómo estás? Y después el dolor muscular de todo ese movimiento que evidentemente nadie puede hacer normalmente, ¿okay? Eso fue lo que me dijo mucha gente porque no es la primera vez que hemos tenido ese tipo de manifestación en la iglesia, y Dios empieza un trabajo y después te empieza una llenura y una paz tremenda y uno dice, ¿what? ¿No? Y es bien difícil transmitírselo a otros.
Es bien difícil, salvo que alguien venga y lo vea, que fue la amiga, y me dijese también que ella quiere eso. Mira qué curioso. Cuando la gente empieza a ver a Jesús en nosotros, ellos quieren lo que tenemos. Él vino a dar libertad a los cautivos, dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, yo sé que hoy día ha sido un día diferente, hoy vamos a ir a la alabanza, ¿qué les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Votaron todos? Sí, ok.